Buenos días a todos, buenos días. ¿Cómo han amanecido? Hoy sábado, ya se termina la semana y terminamos la semana 15, imagínense, ¿no? Ya estamos, ya falta 3 semanas nomás para que acabe el ciclo. Esta semana vamos a, como ven en el PPT, vamos a hablar de la población del Perú. Vamos a hacer un análisis de las diferentes variables e indicadores que nos ha dado el censo y otros instrumentos para conocer la realidad poblacional del Perú, tanto en los espacios urbanos como rurales y también nuestra calidad de vida. En educación cívica vamos a continuar con el estudio de los órganos constitucionales autónomos. Les adelanto de que, bueno, en el examen nosotros no tomamos cifras, pero sí podemos colocarles cuadros estadísticos para que ustedes interpreten e identifiquen los enunciados correctos, ¿no? Referente a ese, digamos, cuadro estadístico que le podamos colocar o gráfico, ¿sí? Entonces, estar atento a cuáles son las tendencias en cuanto a las variables demográficas, dónde se ubica la población, qué tipo de población somos, ¿no? Etcétera. Pueden ir anotando también, ¿no? Digamos, algunas cosas que voy indicando que son necesarias que recuerden para el examen. Muy bien, antes de hablar de la población peruana, recordemos que el estudio de la población a nivel mundial lo realiza la demografía. Esta ciencia aborda ciertos aspectos como el tamaño de la población, la estructura, cómo se encuentra distribuida a nivel mundial o a nivel de un territorio nacional y cómo ha venido evolucionando como población, cuáles son los cambios que se han ido dando de censo a censo. Y hablando de censo a censo, la demografía hace uso de varias fuentes de información y la más importante sin duda son los censos, los cuales se realizan pues en un plazo máximo de cada 10 años, que es el plazo límite de censo a censo. Pero también cada año la RENIEC, en nuestro caso, nos brinda información muy importante, como por ejemplo el número de nacimientos, el número de funciones, la población por sexo, la población infantil, la población juvenil, la población en edad laboral, la población adulta mayor. Todas esas características, soltero, casado, todo eso digamos, la RENIEC, gracias a que todos estamos registrados ahí, digamos, nos da una rica información, incluso el nivel de estudio, porque uno pone en el DNI azul, ya pone el nivel de estudio que tiene. Y tenemos las encuestas hogares que son muestrales, ¿sí? La institución encargada de hacer el estudio demográfico de la población peruana y del análisis de estas cifras, pues es el INEI, ¿no? Que llevó a cabo el último censo en el año 2017. El censo nos brinda información básica pues para realizar los diagnósticos sociodemográficos y tomar decisiones, sobre todo tomar decisiones a nivel de los gobiernos locales, gobiernos regionales y sobre todo la política de Estado, cuáles son las políticas de Estado, ¿no? Y en función de ello, en función del conocimiento de la realidad poblacional es que se diseñan, repito, las políticas de Estado. Entonces, por eso es muy importante. Muy bien. ¿Cuáles son las variables e indicadores demográficos que se tienen en cuenta para conocer la estructura, el tamaño y la estructura de la población? Bien, tenemos estas dos primeras variables e indicadores demográficos. Tenemos lo que es población absoluta y lo que es densidad poblacional. La población absoluta, pues, se refiere al número total de habitantes. En el censo arrojó en el 2007 que éramos, digo tiempo pasado, que éramos 31.237.388 habitantes. Esta cifra resulta además de la población que fue censada, quiere decir que estuvo en su domicilio el día del censo, y la población omitida, aquella que no estuvo en su domicilio en el momento del empadronamiento. Entonces, población censada más población omitida, ¿sí? Nos da población absoluta.
La población omitida es aquella, repito, que no estuvo en su hogar en el momento del censo. De repente fue un médico, enfermera, técnico de guardia en los hospitales y clínicas, o fue un policía que estuvo de servicio, o un militar que estuvo de servicio. Entonces, y hasta los mismos encuestadores que no estuvieron y que estuvieron haciendo esa labor, pues loable labor porque no es remunerada, ¿no? Bien, entonces así es como se da y tenemos resultado de la población absoluta, la cual puede determinarse a nivel nacional, regional, ¿no? Provincial, distrital y de centros poblados, incluso separar a la población absoluta del área urbana y del área rural, ¿no? Todo es en términos que cuantitativos, ¿sí? Porque dicen un territorio específico. Ese territorio específico, repito, puede ser un centro poblado, puede ser un distrito, puede ser una provincia, una región, puede ser la población del área urbana o rural. Pero aquí tenemos el otro indicador demográfico. ¿Qué nos indica? Nos indica cuántos habitantes hay por superficie, ¿correcto? ¿Cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado? Por una superficie de 1 kilómetro cuadrado. ¿Cómo resulta esto? Resulta de dividir la población absoluta, o sea, este de aquí es población absoluta, ¿no es cierto?, entre la superficie total del territorio peruano, regional también, provincial o departamental, ¿no es cierto?, o distrital. Entonces también se puede saber, así como se puede saber cuál es la población absoluta de un distrito o una provincia, también se puede saber cuál es la densidad demográfica de un distrito o una provincia o una región, ¿no? Básicamente la densidad poblacional es la que nos señala si es que el país está densamente poblado o no, o si en la provincia de Lima o provincia del Callao estamos como sardinas, porque ya no cabe ni una persona más, ¿no? O estamos tan holgados como madre de Dios, ¿no? Entonces, eso es importante para medir la concentración poblacional, ¿sí? Que permite, para el examen, ojo, permite evaluar la concentración poblacional. Muy bien, el INEGI nos señala además, de acuerdo a sus proyecciones y teniendo en cuenta la natalidad y la tasa de crecimiento, las migraciones, etcétera, señala muchas variables que para el 2021, o sea, para el otro año, el Perú tendrá más de 33 millones de habitantes. En realidad ya estamos bordeando los 33 millones, ¿no? De hace rato. Porque obviamente estas proyecciones no contaban con el millón de extranjeros que ya tenemos, ¿no?, en el territorio nacional. Y tenemos las tasas. ¿Cuáles son estas tasas? Tenemos las tasas de fecundidad y la tasa de natalidad, que no debemos confundirla, porque la tasa de fecundidad está relacionada con el promedio de hijos, ¿no?, que tiene una mujer en edad fértil. ¿Qué edades se consideran fértiles? De 15 a 49 años. Y el promedio de hijos por mujer en el Perú ha ido descendiendo. Si vemos este cuadro aquí que nos podrían colocar en el examen, porque no está en la separata, ¿no? Entonces, incluso pueden colocar un cuadro que esté en la separata también. Entonces, vemos cómo esta tasa de fecundidad ha ido comportándose de manera descendente, ¿no?, hasta este año 2020. Las mujeres, cuando no existía, pues, los métodos de planificación familiar, ni la T de cobre, ni el condón, ni la píldora al día siguiente. Entonces, aquí, pues, ¿cuál era el control de la natalidad? Solo era, ¿no?, el embarazo. De tal manera que la mamá, mientras que daba de lactar, no salía embarazada. Pero una vez que ya no daba de lactar, pues, se volvía a embarazar. Y entonces resulta que entre los años 61 y 72 se da la llamada explosión demográfica, ¿no? Y las mujeres pues tenían como conejos, ¿no? Yo soy una de 7 hermanos. Tengo amigas que son una de 11 hermanos. De repente ustedes tienen bastantes tíos, ¿no? Y todos sus tíos nacieron la mayoría en este periodo. Entonces, el promedio de hijos era mucho. Miren cuánto era el promedio de hijos, si vemos el cuadro. Acá está, ¿no? En 1940 y 1961 era más de 6. En el 72 está pisando 6, promedio 6 hijos, imagínense en el Perú.
Hoy, ¿cuánto ha descendido? Ha descendido pues a 1,5, perdón, 1,5, porque en 2007 fue 1,7, ¿no? 1,5, ¿no? Entonces las mujeres, algunas tienen 1, 2, eso es relativo, ¿no? Porque hay algunas que no tienen ninguno y otras tienen 3, ¿no? 4, pero el promedio nacional es 1,5. Está demostrado que en el ámbito rural las mujeres tienen más hijos que en el área urbana. Y todo también depende de la región. En la selva tienen más hijos, por ejemplo, que en la sierra, y la sierra más que la costa. Y tenemos el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes, ¿no? En un territorio. Esto nos permite medir el ritmo en la, digamos, de la cual se viene comportando esta tasa, ¿no? Y a qué ritmo están, digamos, incrementándose, más peruanos se están sumando, ¿no? Digamos, al Estado peruano, a la nación peruana, perdón, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas se incorporan cada año a la nación peruana? Según las estimaciones del INEI, en el 2016, ¿no? Se incorporaban 18,3, ¿no? peruanos o peruanas por cada 1.000 peruanos. ¿Se dan cuenta? Mientras que en el 2021 ya desciende, pero muy poco, a 18,1. Quiere decir que por cada 1.000 peruanos o peruanas nacen 18,1. Miren, esta cifra de 18,1 significa que por 10 millones de habitantes en el Perú existe no un incremento, sino una incorporación de peruanos de 181.000. O sea, cada año, por cada 10 millones, se incrementa 181.000. Ahora, de nacimientos. Nosotros acabamos de decir que el censo arrojó 31 millones. Entonces, si nosotros multiplicamos 181 por 3, nos va a salir ¿cuánto? 543.000 nacimientos cada año con esta tasa. ¿Es alto o no? 543.000, ¿no? Entonces, es bastante, ¿no? Esta cifra. Eso quiere decir que la natalidad debe de seguir bajando, tanto la fecundidad como la natalidad, si queremos que digamos, el crecimiento de la población peruana siga disminuyendo en términos cuantitativos, no cualitativos, sino cuantitativos, pues hay que seguir bajando, digamos, las tasas de fecundidad y las tasas de natalidad, ¿no? El problema de la idiosincrasia del peruano es pues que cuando tiene un hijo dice, no, que tiene que tener la parejita, que uno no es ninguno, ¿no? Y entonces pues mínimo 2, dice, ¿no? Entonces es parte de la idiosincrasia peruana que hace que estas tasas no sigan bajando y prácticamente se hayan pues ahí como estancado, ¿no? En los últimos años. Y tenemos la tasa de mortalidad, que es ya el número de funciones por cada 1.000 habitantes también en un año, igual que la natalidad, todo se mide en un año. De acuerdo al INEI, la tasa de mortalidad en el 2019 llegó a 5,79 muertes por cada 1.000 habitantes. ¿Qué nos dice este cuadro? ¿Cómo se ha venido comportando la tasa de mortalidad? Vemos que significativamente cayó, ¿no? Y cayó más o menos, se observa, ¿no? De 25 a 15 a 1961, ¿no? 72, 70, 90, 95. Hasta aquí. Pero después, ¿qué ha pasado con esta tasa? Prácticamente esta tasa, ¿sí? Se ha encontrado un equilibrio desde el año 2000 al 2020, ¿no? Casi las variaciones no son muy significativas y como vemos las barras casi están en el número 5, un poquito más, ¿no? Entonces, les decía que la mortalidad en los últimos años, la tasa se ha mantenido igual prácticamente, ¿no? Homogénea. Entonces, el descenso mayor ocurrió entre la década del 40, 60, pero hay que tener en cuenta que aquí hay 20 años. ¿Ah? Acá hay 20 años. En cambio, aquí hay 11 años nada más, ¿sí? Y aquí hay entonces 9 años, 9 años. Entonces, por eso es que vemos una caída vertiginosa, porque, repito, esto tenemos los datos solo del 40 y 61.
Entonces no se olviden que la tasa de mortalidad ha descendido, la tasa de natalidad también ha descendido, la tasa de fecundidad también ha descendido, pero esta es al revés, ¿ya? La esperanza de vida, también llamada expectativa de vida, es la media de la cantidad de años que vive una cierta población en un cierto periodo de tiempo, ¿no? Se establece la media del promedio de años que vive una cierta población. También es llamada expectativa de vida. La esperanza de vida, de acuerdo al INEI, a inicio del siglo XVIII, o sea, perdón, del año 2018, o sea, en enero del 2018, era de 75 años, ¿sí? De acuerdo a, repito, INEI. ¿Ya? Pero a fines del 2018 ya el PNUD nos da una cifra de 76, ¿no? Años, ¿ya? Pero esta, repito, fue la esperanza de vida determinada por INEI a principios del año 2018. Vemos entonces que esta tasa ha venido ascendiendo poco a poco, ¿no? Poco a poco los peruanos viven más y el promedio de años se incrementa. Cuando yo nací, no les voy a decir qué año, pero sí les voy a decir el periodo. Yo nací aquí en la época de la explosión demográfica, de las fuertes migraciones, cuando se inician las migraciones, ¿no? Y mi esperanza de vida fluctuaba entonces, miren, entre 50 y 53 años, porque ni siquiera llega a la mitad, ¿no? Allí, entre 50 y 53, 54 años era la esperanza de vida. Entonces, mi esperanza de vida al nacer era de 54. Eso no quiere decir que ahora en el 2020 mi esperanza de vida siga siendo la misma, ¿no? Sino que digamos, la media del grupo de peruanos ha ido en ascenso, toda vez que ha ido mejorando la calidad de vida de la población peruana, ¿no? Y el acceso a la salud, servicios, etcétera, ¿no? Nutrición. Y entonces, al mejorar la calidad de vida del poblador peruano, el avance también de la medicina y las ciencias, la esperanza de vida se ha ido, pues, incrementando. Ahora veamos cuál es la dinámica de la población. ¿Cómo se ha venido comportando la población? Definitivamente, la población peruana, a nivel de términos absolutos, ha ido, pues, obviamente, digamos, ascendiendo, ¿no? Ya que en 1940, cuando se realizó el primer censo, la población peruana solo era de 7.023.111, ¿no? Y hoy, como ya hemos señalado, la población peruana, pues en el 2017, de acuerdo al censo, ¿no? Asciende pues a 31.237.385 habitantes, ¿no? Entonces hay una evolución ¿de qué tipo? Positiva, ¿no? Ha habido una evolución positiva de la población peruana, ¿no? Imagínense cuando se realizó el primer censo en 1940, la población peruana en todo el territorio era de 7 millones, mucho menos que hoy la provincia de Lima, ¿no? La provincia de Lima pues ya está bordeando los 10 millones de habitantes, ¿no? Y en 1961 el Perú tenía pues la población del departamento de Lima, lo que hoy tiene el departamento, ¿no? El departamento de Lima aproximadamente, ¿se dan cuenta? Entonces, obviamente la evolución digamos, de la población ha sido muy, muy galopante, llamémosle así, debido, como vamos a ver luego, a las tasas de crecimiento. La población absoluta ha aumentado en el Perú, pero el territorio sigue siendo el mismo. El territorio peruano no ha disminuido ni aumentado desde 1940. Correcto, poseemos el mismo territorio. Es en ese sentido que también la población relativa ha ido ascendiendo, ¿no? Porque cada vez hay más peruanos por kilómetro cuadrado en el Perú, ¿no? Entonces, cuando se realizó el censo de 1940, miren, la densidad solo era de 5,5 porque éramos más que 7 millones, ¿no? Pero hoy, en el 2017, la densidad es 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado, obvio porque somos 31 millones ahora.
¿Se dan cuenta? Entonces, digamos, ambos indicadores están relacionados bastante, ¿no? Y se mueven en función del, digamos, de la tasa de crecimiento. Siempre se mueven en función de la tasa de crecimiento. Mientras que la tasa de crecimiento es positivo, la evolución también es positiva en el territorio nacional. ¿Alguna pregunta sobre estos cuadros? ¿Seguimos entonces? Bien, y hablando de evolución, hemos dicho que la población peruana ha ido evolucionando de forma positiva, ¿no es cierto? Ha ido cada vez incrementándose. Y debo de señalar que las tres regiones, en términos absolutos, se observan acá, en términos absolutos también han ido en aumento, porque la sierra tiene 8.265.183, la selva 4.076.000 y la costa tiene 17.037.000. Entonces, las tres regiones, comparado con los anteriores censos, ha ido en aumento. Recuérdense que en 1940 solo éramos 7 millones, en el 61 solo éramos 10 millones y así, ¿no? Hemos ido en aumento. La sierra también hoy, de acuerdo al censo del 2017, la sierra tiene más población de la que tenía el Perú en 1940, ¿no? Por lo tanto, las tres regiones han aumentado en términos absolutos. Y eso tienen que acordarlo y anótenlo. Las tres regiones, desde 1940 hasta el 2007, por lo menos, porque ahorita vamos a ver algo interesante que ha ocurrido con la sierra, pero yo les puedo asegurar, de todas maneras, al 100%, que de 1940 al 2007, las tres regiones mantuvieron un crecimiento positivo, ¿sí? Por lo menos. En el caso de la sierra, también tuvo un crecimiento positivo del 2007 al 2017. La selva, del 2007 al 2017, también tuvo un crecimiento positivo, pero la sierra ya no, y lo vamos a ver luego, ¿sí? Pero ¿qué nos está diciendo este cuadro? Esto para que ustedes sepan que a pesar de que ustedes ven así un declive en la sierra, no es que haya perdido población desde 1940, ha ido perdiendo poco a poco población, no. Igual ha crecido, igual que la costa y selva. Pero ¿qué nos está diciendo este descenso en la sierra? ¿Correcto? ¿Y qué nos está diciendo este incremento en la costa, ¿no? Y en la selva? Del 100% de la población peruana en términos relativos, en el año de 1940, ¿sí? En el año de 1940, ¿sí? Entonces estamos hablando del 100%, ¿no? De ese 100% de la población peruana, ¿ya? Del 100% de población peruana, en 1940, el 65% de esos 7 millones, ¿se acuerdan? En 1940, el 65% se encontraba en la sierra. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? De esos 7 millones. Mientras que de esos 7 millones, el 28,3 se encontraba en la costa y el 6,7 se encontraba en la selva. ¿Qué ocurrió después? Ocurrió que la costa y la selva comenzaron a crecer a un ritmo mayor que la sierra. O sea, la sierra también incrementaba su población, pero poquito, ¿no? O sea, digamos 500.000 más, 600.000 más entre censo y censo, mientras que la costa pues aumentaba digamos, en 500.000 habitantes más entre el 61 y 72. Entonces, la velocidad con que creció la población costera producto de las migraciones fue mayor. Por eso es que ahora representa, ¿cuánto? Representa el 58% del total de la población, que son 17 millones. Y la selva también creció un poquito más más rápido que la selva, que la sierra, perdón, ¿no? Entonces, su incremento fue mayor que la sierra, y entonces vemos que la sierra
cae significativamente, ¿no? Debido a que, repito, la velocidad de crecimiento de la sierra era muy lento comparado con la costa y con la selva, ¿ya? Cuando nosotros le pongamos en el examen un cuadro como este en términos porcentuales, el análisis solo será en términos porcentuales y no absolutos, ¿no? Salvo estas cifras de aquí que me indican, ¿no? Cuál es la región, cuánto representa ese 58%, ¿no? En términos absolutos. Y cuánto representa este 28% en términos absolutos igualmente en la selva. ¿Alguna pregunta sobre este cuadro? Bien. Ahora, hemos visto que la población se concentra principalmente en la costa, ¿no? Sin embargo, la sierra también presenta 8 millones de habitantes. Y es por eso que, ¿no? Cuando analizamos la población por departamento, vamos a darnos cuenta que son los departamentos costeros los que registran mayor población, Lima, Piura y La Libertad, incluido Arequipa, que también tiene costa, ¿no? Tiene sierra, tiene costa. Y entonces, aquí tenemos 4 departamentos que tienen litoral, se encuentran entre los, obviamente, más poblados, ¿no? Pero sin embargo, Cajamarca y Junín, que tienen sierra y selva, se encuentran ya después entre los departamentos con mayor población. En cambio, con menos población, obviamente están los departamentos más pequeños, pero increíblemente, digamos, el departamento que tiene menos población no es uno de los departamentos más pequeños, sino es Madre de Dios, que a pesar de ser un departamento muy grande, pues solo tiene 141.100 habitantes. Es decir, la población que tiene, ¿quién? El distrito de San Bartolo, ¿no? Entonces, en realidad es muy poca población. Moquegua, bueno, es un departamento pequeño, Tumbes también es pequeño, Tacna también es pequeño. En el caso de Pasco, es básicamente la geografía del lugar que no permite que haya mucha población, ¿no? Porque, digamos, no tiene valles interandinos, la mayoría son valles mesoandinos en las alturas, ¿no? Y, bueno, el resto es selva. En el caso de Lima hay un caso particular, porque vemos que el departamento de Lima tiene, pues, a diferencia de los demás departamentos, 1/3 de la población peruana. Lima tiene 9.485.405 habitantes, ¿no? Y es el departamento más poblado definitivamente. Pero aquí hay algo particular que le decía, porque de esos 9 millones, 8.574.974 se encuentran donde en una sola provincia, que es la provincia de Lima, con sus 43 distritos. Por eso yo le decía que aquí estamos como sardinas, ¿no? Porque, digamos, Lima como departamento ostenta la mayor población absoluta, digamos, de todos los departamentos, pero además, ¿no? Dentro del departamento, esa población se concentra principalmente en la capital. El resto, que son 910.431 habitantes, se distribuyen en todas las 10 provincias restantes, ¿no? Que tiene, pues, el departamento de Lima. ¿Se dan cuenta? Esto obviamente debido a que Lima es la capital del Perú y por muchos años, pues, hubo una política centralista, ¿no? Que, bueno, digamos, finalmente terminó por generar una fuerte migración hacia la capital. Bien, ya sabemos cuáles son los departamentos más poblados y menos poblados, pero ahora veamos los departamentos o regiones más densamente poblados y menos densamente poblados. Es increíble porque acabamos de decir hace un rato que 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado es el promedio nacional, ¿no?
ha ido aumentando, como vemos, ya hemos señalado que ha habido una evolución positiva. Este es el promedio nacional. Sin embargo, por ejemplo, la provincia constitucional del Callao tiene una densidad de 6.815 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, un kilómetro cuadrado es 10 cuadras a la redonda, ¿ya? Imagínense 10 cuadras, 10, 10, 10, 10, ¿no? Entonces, en el Perú, en el Callao, pues, es un foco infeccioso, por ejemplo, del COVID, ¿no? Debido a la alta densidad, ¿no? Poblacional que tiene. Lima, como departamento, tiene 272.4, pero aquí también me detengo, porque acabo de decir que de los 9 millones que Lima tiene, 8 millones se encuentran en la provincia. Y eso hace que, a pesar de que el promedio sea 272, miren acá abajo cuánto tiene la provincia de Lima, correcto, como densidad demográfica, ¿no? Tiene 3.278,9 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? Entonces, digamos, las mayores densidades se registran tanto en la provincia del Callao como en la provincia de Lima, ¿no? En el territorio peruano. Ya después viene, pues, Lambayeque con 82,8 y definitivamente si buscamos la densidad de Chiclayo va a ser mucho mayor que 82 y la Libertad, y buscamos de Trujillo también obviamente puede llegar a 3 cifras, ¿no? A 3 dígitos. Y en cuanto a los menos densamente poblados, vemos aquí a Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios, habíamos señalado que era el departamento menos poblado, pero también es el menos densamente poblado, donde se registra menos concentración poblacional, ¿no? Y solo llega a 1,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Le sigue Loreto y luego Ucayali, 3 departamentos de la selva. 3 departamentos muy grandes, de gran tamaño, ¿no? De gran tamaño. Pueden tener inclusive más población que otros departamentos, como por ejemplo, Loreto tiene obviamente mucho más población que los departamentos de Moquegua, Tacna, Tumbes, ¿no? Pero como es un departamento muy grande, su densidad es baja. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Seguimos entonces. Ahora la población censada, urbana y rural. La población peruana se distribuye en regiones, en departamentos, en provincias, pero también en áreas de residencia. Y existen 2 áreas de residencia, la urbana y la rural, ¿sí? El Perú, desde 1972, inicia un proceso acelerado digamos, de urbanismo, ¿no? Y cada vez el crecimiento de las ciudades debido a la migración fue y es acelerado, ¿no? De tal punto en que entonces la población urbana representa actualmente más de las 3/4 partes de la población total del país, ¿no? Representando el 79,3% de la población peruana, mientras que el campo solo representa un 20,7%. Si en el examen me toman un examen sobre este cuadro y me señala una de las alternativas, se puede inferir que en el campo, que ha habido un despoblamiento del campo. ¿Sería verdadero o falso? ¿Pueden contestar en el chat, por favor? Falso, muy bien, ¿sí? Claro, porque estamos hablando de solamente términos relativos. Eso no significa que ha habido un despoblamiento del campo y que la población del campo no ha aumentado pues en los últimos 100 años, ¿no? Entonces, supongamos en los últimos 60 años, de 1940 al 2020, ¿no? Entonces, en los últimos 80 años la población ha ido en aumento siempre, mientras que ya les dije, mientras que la tasa de crecimiento se mantenga positiva, entonces habrá incremento poblacional, ¿correcto?
Entonces, no se puede inferir eso. Aquí lo único que se infiere es que ha habido un crecimiento más acelerado del área urbana que del área rural, ¿sí? Bien. ¿Cómo se distribuye la población ahora por grupo de edades? El INEI nos presenta 3 grandes grupos de edades, de 0 a 14, de 15 a 59 y de 60 a más. Si observamos en 1993, la población de 0 a 14 representaba el 37%, pero ya en el 2007 desciende a 30,5 y en el 2017 ya representa el 26,4. Se puede inferir que esta caída de la población en términos relativos, una vez más digo relativos, de la población de 0 a 14, que es la población dependiente, se debe a la reducción de la tasa de fecundidad y natalidad. ¿Qué dicen? Se puede inferir que la población dependiente de 0 a 14 ha disminuido en términos relativos, producto del descenso de la tasa de fecundidad y natalidad. Solo de uno. La tasa de natalidad es el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes y la tasa de fecundidad es el promedio de hijos por mujer. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? La fecundidad es el promedio de hijos por mujer y la natalidad es el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué dicen? ¿Sí o no? ¿Por qué de 0 a 14 ahora representa menos que el total? Obviamente, el grueso de la población que nació en la década de 60, 70, donde se dio la explosión demográfica, ese grueso de la población que nació, estoy dentro de ese grueso de la población que nació en la década de 60, 70, ahora está acá, ¿no? Toda esta población que nació, que era infantil y que nació, digamos así, vertiginosamente, digamos, nacieron en la década de 60, 70 y 80, ahora forman ese grueso de la población. Pero si se hubiera mantenido la misma tasa de natalidad aquí, digamos, en el Perú, definitivamente tendríamos así, pues, ¿no? Tendríamos algo así, algo parejo, pero no, sí tiene que ver con la tasa de natalidad, ya chicos, sí tiene que ver con la natalidad. No estamos hablando de este grupo todavía, ¿no? Yadira, todavía no estamos hablando de este grupo, solamente estamos hablando de este grupo. Y este grupo, el ritmo de crecimiento de este grupo ha ido disminuyendo por cada 1.000 habitantes, ¿no? Porque hay menos nacimientos. Y el grueso de la población que nació, repito, en la década de 60, 70, está aquí. Ahora, este grupo de aquí, y ahora sí voy, también ha ido en aumento. Y eso sí podemos afirmar que el grupo de adulto mayor se ha incrementado por, obviamente, la mayor esperanza de vida, la mayor expectativa de vida, ¿no? Si nos referimos al tercer grupo, que es el grupo de 60 a más, ¿ya? Claro, hay mayor esperanza de vida porque también hay menos mortalidad. La tasa de mortalidad en personas adultos mayores también, obviamente, ha ido descendiendo. Nuestra tasa de mortalidad en términos naturales se ha ido descendiendo, pero de repente miren, el otro año las cifras
van a arrojar que aumentó. Definitivamente del 2019 al 2020 la tasa de mortalidad aumentar por el COVID, ¿sí? Pero digamos son ya problemas coyunturales de época, pero no es una tendencia. O sea, no por tendencia, sino por la pandemia. Entonces, el grupo, repito, el grupo, digamos, mayor en cuanto a grupo de edades se encuentra entre 15 y 59, ¿no? Que cada vez representa más del total. También ha subido un incremento ¿no? Los grupos de edades de adultos mayores. En cambio, la población dependiente ha caído en términos relativos, ¿no? En términos relativos ha ido descendiendo, ¿ya? Y eso se ve aquí, miren, eso se ve acá, acá está la pirámide, ¿no? Y se ve claramente, acá hay dos pirámides, la del censo del 2007, en donde todavía la pirámide se mantenía ancha, y si vemos la del 93 era hasta acá, la del 93, la del 93 era así, ya me pasé, más o menos la del 93 era así, miren, ¿ah? Así era, la del 93. Entonces, nuestra pirámide de ser como una base ancha en el 93, en el 2007 sigue siendo ancha, pero ya se nota que hay pues una pequeña reducción, ¿no? Pero ya en el 2017, que es esta pirámide de acá, la de acá, vemos cómo la base se ha angostado, ¿no? Y en cambio, ¿dónde se ha ensanchado? Aquí donde se encuentra el grueso de la población. Y también, miren, acá ha habido pues también un ensanchamiento en la parte superior, ¿no? Debido al incremento de la esperanza de vida del poblador peruano, ya tenemos más población adulto mayor, como hemos visto. Entonces, nuestra pirámide ahí va a ir cambiando. Cuanto más una pirámide se angosta aquí, correcto, cuanto más se angosta, imagínense que nuestra pirámide sea luego así, ¿no? Entonces ella se anche por aquí y sea como las de Estados Unidos, así, entonces como un árbol, pero diferente. Entonces, ¿qué quiere decir cuando una pirámide se ensancha en la parte del medio y se angosta en la parte inferior? Es mejor. Pero ¿qué cosa quiere decir cuando una pirámide se ensancha aquí? Y aquí se pone a angosta, como las de Estados Unidos. Claro, hay menos natalidad, pero ¿saben qué cosa quiere decir esto? Esta pirámide nos está diciendo que nos estamos envejeciendo como sociedad. Entonces la población peruana ha ingresado a un proceso de envejecimiento. Y eso, ¿sabe cómo se refleja? No solamente en la pirámide, sino aquí, miren la edad promedio, ¿no? Se estima que para el 2021, sea el otro año ya, la media del Perú sea 30,6 años. El promedio de años de los peruanos es de 30. Antes era 22, 18, ¿no? Entonces 16. Ahora ya, pues, se ha duplicado el promedio de edad. Entonces, somos una población netamente joven adulta, ¿no? Y adulta, donde está el grueso de la población, ¿ya? Bien. Y tenemos ya la población por sexo. Bueno, aquí se afirma que hay todavía se mantiene un equilibrio entre, digamos, la población hombre y mujer. En el 2007 habían 164.473 más mujeres y en el 2017 hay ya 480.370 más mujeres. ¿A qué se debe que haya más mujeres que hombres, creen ustedes? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué se debe que haya más mujeres en el Perú que hombres?
Mueren más hombres. Mueren más jóvenes los varones. Si nosotros vemos aquí, vuelvo a la pirámide para que ustedes chequen acá. Acá, desde acá, ¿no? Si ven acá, entonces, ¿dónde se ha ensanchado más? En el lado de las mujeres. En cambio, se ha ensanchado menos en el lado de los hombres, ¿sí? Eso quiere decir que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la del varón, ¿no? No es que nazcan más mujeres, sino que los hombres se mueren más rápido, ¿sí? Entonces, debido justamente a esta, digamos, indicador que es, pues, la expectativa de vida o esperanza de vida. Claro, los hombres llegan menos, ¿no? Hay más viudas que viudos, en conclusión, ¿no? Entonces es en las edades adultas, no en la edad de ustedes, ¿ah? En su grupo de ustedes no hay más hombres, más mujeres, bueno, ligeramente puede, ¿no? Pero las grandes diferencias están arriba, en las edades de adultos mayores, ¿ya? No en su grupo de ustedes. Muy bien, y yo he hablado ya de crecimiento, crecimiento, crecimiento. ¿Qué es la tasa de crecimiento? Se entiende por tasa de crecimiento promedio anual, ¿no? Al indicador que evalúa la velocidad del incremento anual de la población en términos relativos, ¿sí? ¿Cómo se ha venido comportando este incremento en términos relativos? Básicamente, la tasa de crecimiento promedio anual es el aumento real de la población, nos indica cómo aumenta la población de manera real en términos relativos, ¿sí? Para calcular la tasa de crecimiento se tienen en cuenta varias variables. ¿Cuáles son? Acá abajo, la fórmula. Tasa bruta de natalidad menos tasa bruta de mortalidad, lo que se conoce como tasa de crecimiento natural, ¿sí? A los que nacen se le restan los que mueren, ¿no? Y tenemos la tasa de crecimiento natural en el Perú. Pero además tenemos que tener en cuenta un fenómeno social, ¿no es cierto? Que es la migración. Y tenemos que, en el caso del Perú, tenemos que sumar esta tasa, además digamos, de lo que resulta de la TBN menos la TBM, tenemos que sumarle la tasa neta de migración. En el caso peruano, nuestra tasa neta de migración es negativa, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en el Perú es mayor el número de inmigrantes que el de inmigrantes. O sea, son más los que están afuera, los que se han ido, que los que han llegado en el Perú, ¿correcto? Por ahora sigue, a pesar de la migración venezolana, colombiana, ¿no? Y otras que han llegado al Perú en estos últimos años, a pesar de eso todavía el número de inmigrantes en el Perú es mayor que el de inmigrantes. Bien, así es como se calcula. Ahora, como dice, nos permite evaluar, ¿no? Es el indicador demográfico que nos permite evaluar el incremento, a qué ritmo ha ido creciendo la población. Así pues, entre 1940 y 1961, la población creció a un ritmo de 19 por mil, o sea, 1,9% significa 19 por mil, ¿no? Por cada 1.000 habitantes, un incremento de 19. Pero se disparó y llegando hasta 2,8, que es 28 por mil. ¿Sabe qué significa 28 por mil? 280.000 por cada 10 millones de habitantes. Si se hubiera mantenido esta tasa, ahorita seríamos como 50 millones de habitantes, y hasta más, creo yo, ¿no? Se disparó terriblemente, ¿no? Ya entre el 72 y 81 desciende, pero casi nada, 2,6. Luego a 2 entre el 81 y 93, y luego con las políticas de Estado del gobierno fujimorista, ¿se acuerdan? Hasta de las esterilizaciones forzadas, los métodos de planificación familiar, nos bombardearon en los colegios, hasta repartían condones en los colegios, ¿no? Y ahí, todo era planificación familiar, me acuerdo, entre el 93 y el 2007, ¿no? Logrando descender, pues,
6 puntos más ya en el último periodo intercensal A1. ¿Qué significa ese 1%? Significa 100.000 por cada 10 millones de habitantes, ¿no? De ahí que el Perú, de acuerdo al INEI, entre el 2007 y 2017, esta tasa de 1 significa esta de aquí en términos absolutos, 301.662 habitantes cada año, con esta velocidad, ¿no?, de incremento anual de 1%. 1% significa 301.662 habitantes cada año, ¿correcto? Cada año. Ahora, esto se fue al diablo desde el año pasado, pues, ¿no? Por las migraciones, ¿no? Entonces, allí la diferencia entre inmigración y migración ya es menor. Entonces, como repito, estas proyecciones solo se hacen esto ocurrió antes del fenómeno migratorio, del 2019, desde el 2018, 2019 y 2020. Porque todo comienza en el 2018, ¿no? ¿Se acuerdan? Las oleadas migratorias. Muy bien. ¿Cómo se ha venido comportando esta tasa? La tasa de crecimiento, como ven, es 1, o sea, sigue siendo positiva. Quiere decir que mientras que la tasa de crecimiento sea positiva, hay un incremento poblacional. El ritmo varía. ¿Se acuerdan cuando la tasa de crecimiento era 2,8 a nivel nacional? En la costa fue de 4,5 y en la selva fue de 4,1. ¿Se dan cuenta? Mientras que en la sierra, que era la que ostentaba, ¿se acuerdan?, la mayoría de la población, solo fue de 1,3. Debido a las migraciones, ¿no?, comenzó la sierra a expulsar a estas dos regiones. Entonces, si bien es cierto, el promedio fue 2,8, ya la costa tuvo un crecimiento de 4,5 y la selva de 4,1. Es por eso que, digamos, se puede entender por qué la costa ahora representa, pues, digamos, del total de la población peruana el 58%. Pero además de verificar eso, en donde que la costa y la selva registran mayores velocidades de crecimiento, ¿no? Porque si bien es cierto, aquí van disminuyendo, las tasas sigue siendo, digamos, mayor que la sierra y la selva, ¿no? Solo en el año 81 y 93, miren, la selva le gana a la costa, ¿no? Entonces, aquí vamos aquí. Y la selva creció a un ritmo mayor. Ahora, ¿ven esto de aquí? ¿Qué significa esto? ¿Quién me dice qué significa eso? Dice menos 0,6. Claro, porque la tasa ahora es negativa. Y cuando una tasa es negativa, significa que ha habido no un crecimiento, sino un decrecimiento, ¿no? O sea, al revés, ¿no? Dejó de crecer la población de la sierra. Por primera vez un censo del Perú arroja un decrecimiento en una de las regiones. Entonces, ¿por qué la sierra, no? Ni siquiera crecimiento cero, ¿no? Aquí hay menos 0,6. Quiere decir que la sierra ha perdido población entre el censo del 2007 y 2017, ha perdido población, ya que tenía una tasa negativa, que significa, repito, decrecimiento. Este gráfico no está en la separata. Si quieren, tomen la foto para analizarlo y tenerlo en cuenta. De repente en el examen de admisión pueden, de casualidades de la vida, pueden colocar o uno parecido, ya, entonces se van a acordar qué significa. Bien. ¿Alguna pregunta? Qué bueno fuera que yo sepa las fijas. Todo es una... Si fuera yo vidente ya no estaría dictando acá ya, ¿no? Bien. Ahora sí, las migraciones. Justamente hemos hablado de las migraciones hace un rato, de que son las migraciones las que hacen que se muevan las tasas de crecimiento también, de un lugar, de una región, como hemos visto en el caso de la sierra, ¿no? Que no solamente baja la natalidad y baja la fecundidad, sino también producto de las migraciones
y el descenso de ambas tasas es que la población de la sierra ha decrecido, ¿no es cierto? Entonces, las migraciones también son un indicador demográfico muy importante para analizar el comportamiento de la población. Entiéndase por migración, ojo, entiéndase por migración a los desplazamientos que hacen las personas de su lugar de residencia, correcto, del lugar de residencia a otro lugar para vivir, ya sea temporalmente o permanentemente. Tenemos a alguien en el aula que esté en Lima, pero que no haya nacido en Lima. Se fue ya, ok, gracias. Les decía que les preguntaba de dónde son, de qué lugar y cuánto tiempo tienen en Lima para saber si son migrantes de toda la vida o migrantes recientes, ¿ya? Porque hay dos clasificaciones. Entonces, tenemos migrantes de toda la vida, aquellos que tienen más de 5 años residiendo en un lugar que no es su lugar de origen. Y migrante reciente es aquel que tiene un tiempo menor de 5 años. Jean tiene aquí unos 15, 16 años, entonces eres un migrante de toda la vida, ¿no? Y Giovanni también es migrante de toda la vida, ¿no? Omar, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Toda tu vida, ok, desde pequeño entonces, ¿no? No tenemos migrantes recientes, alguien que tenga menos de 5 años residiendo aquí en Lima. Entonces, acuérdense que se le llama migrante reciente a aquel que tiene menos de 5 años viviendo en una ciudad que no es su lugar de origen, ¿correcto? Y entonces la mayoría de ustedes que han participado y que me han ayudado para explicar esto son migrantes de toda la vida, ¿sí? Las causas obviamente son diferentes, veamos, ¿no? En cuanto a las causas, tenemos sobre todo las que atrajeron los polos de la década del 60, 70, que son las socioeconómicas, ¿no? Mejorar condiciones de vida. Las de la década del 80, 90, el terrorismo, la violencia social, ¿no es cierto? Pero también hemos tenido flujos migratorios debido a las altas contaminaciones, digamos, del medio ambiente, en el caso de la población de La Oroya, ¿no? Que sale de La Oroya hacia otras ciudades como Huancayo, ¿no? Para, digamos,
liberarse de la contaminación generada por la refinería. Y tenemos también, obviamente, el centralismo, ¿no? Que generó que Lima sea la ciudad dotada de todos los servicios básicos, puestos de trabajo industriales, ¿no? Etcétera, y que pues se convirtió en el polo de atracción. Es así como en el Perú han habido varios flujos migratorios, ¿no? Y todos del campo a la ciudad, escuchen ahora, del campo a la ciudad, de la sierra hacia la costa y hacia la selva. Y además de eso se añade que el lugar, digamos, principal de atracción fue Lima, ¿no? La capital. Por eso es que hoy tenemos 10 millones de habitantes. Bien, además de esta migración interna, tenemos la migración externa, ¿no? Que ella es la que se da, pues, a nivel internacional, ¿no? Y que, obviamente, las causas pueden ser cualquiera de ellas. Hay países donde hay muchos conflictos, otros hay desnutrición, hambre, miseria, ¿no? Y las causas o factores de la expulsión de población migrante hacia otros lados son diversas, ¿no? Y producto de la globalización. Es así como el Perú, en una época muy difícil, ¿no? Que fue la década del 80, 90, expulsó mucha gente al exterior, ¿no? Y en toda la década del 90 y hasta el 2017, el número de peruanos alcanzó la cifra de 3.089.123 personas. La mayoría de los peruanos se encuentran en Estados Unidos, el 30,9% se localiza, repito, en Estados Unidos, y le sigue Argentina. Dirán, Miss, pero Argentina está hasta las patas. No, lo que pasa es que estamos hablando de ¿cuántos años? 27 años, ¿no es cierto? Entonces, en la década del 90 hubo un flujo muy importante de peruanos hacia Argentina, ¿no? Y que, bueno, muy pocos han regresado, si no se han quedado a pesar de la crisis. Igual en España, ¿no? Hay gente que se fue a España, pero que luego ya migró a otros países de Europa debido a la crisis también que hubo en España, ¿no? Bueno, se ha ido recuperando la economía española. Chile también ha sido un polo de atracción, Italia, Japón y otros países, ¿no? En cuanto a los grupos de edades, acá no ha salido todo, pero de 0 a 14, ¿sí? Digamos el 11% más o menos, digamos, de la población de 0 a 14 se encuentra en el exterior, ¿no? Y la población de 15 a 29 años, migrante, representa el 30,7%, que no ha salido en el cuadro, ¿no? Ahí, ¿sí? Ya después tenemos de 30 a 49, 40,5, y de 50 a 64, 12,5. También tenemos, obviamente, que se han ido un poquito más mujeres. Lima ha sido la ciudad principalmente que ha expulsado. Y dentro de las categorías ocupacionales tenemos pues muchos estudiantes, ¿no? El 21,9% son estudiantes los que se han ido, seguido de empleados de oficina, trabajadores de servicio o vendedores de comercio y mercado, también amas de casa. Y lo más preocupante para una sociedad es que también haya expulsado profesionales científicos intelectuales, ¿no? En un 9,3%. Técnicos 5,4, y bueno, ya después casi nada, pues entre agricultores, pesqueros, artesanos. Y tenemos ya la migración extranjera que he venido un poco hablando, ¿no? El Perú en los 3 últimos años, estamos hablando del 2018, 2019 y 2020, hasta antes del cierre de la pandemia, ¿no? Entonces, desde el 2018 viene, ¿no? Recepcionando, es receptor de muchos migrantes venezolanos, sobre todo, ¿no? Que vienen justamente buscando una mejor calidad de vida, ¿no? Los migrantes venezolanos representan el 84,4% de toda la población extranjera en el país. Se estima que al cierre del 2019, entonces en el Perú existían 963.528, pero estas cifras oficiales, porque aquí no se contabilizan los
venezolanos que han ingresado de manera ilegal al territorio peruano. Por eso es que ya se habla de más de 1 millón, ¿no? Incluso solo de venezolanos. Y tenemos, pues, que además de la migración venezolana, pues, tenemos un pequeño porcentaje de colombianos, españoles, producto de la crisis también salieron algunos españoles, ¿no? Y bueno, ya, pues, un 1% de estadounidenses, ecuatorianos, argentinos, ¿no? Chilenos, brasileños, etcétera. Muy bien, para terminar geografía, les había señalado que la población, digamos, se distribuye en 2 áreas de residencia, ¿no? Las áreas urbanas y las áreas rurales, y que ha habido un crecimiento acelerado desde la década de 60 de las ciudades, y que entonces las ciudades ya representan más de las 3/4 partes de la población nacional. INEI señala como un centro poblado urbano aquel que tiene como mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente. Entonces estamos hablando, ¿no?, de una calle larga, ¿sí? Entonces, aquí, supongamos que hay una plazuela, sigue otra calle, y entonces las casas están contiguamente así, mínimo 100 viviendas, ¿no? Y aquí tenemos otras viviendas, y hay acá hay una planificación de urbana, ¿correcto? Hay urbana. Suficiente con lo que yo he graficado para ya considerarse como un centro urbano, ¿correcto? No tiene que ser como la ciudad de Lima, ¿no? Basta 100 viviendas agrupadas contiguamente para que sea, pues, repito, un centro poblado urbano. Por excepción, dice además la norma, se considera urbano a todas las capitales de distritos, aun cuando no reúnan la condición que hemos indicado, ¿no? Entonces pueden ustedes de repente ir a un lugar y parecerles un espacio rural, y no, sino es un espacio urbano, ¿ya? ¿Cuándo es rural? Digamos legalmente rural, ¿no? Cuando este espacio tiene menos de 100 viviendas contiguas, o que teniendo 100 viviendas, como en este caso, porque yo calculo que aquí, esto que hay una pequeña foto aquí, debe haber más, que teniendo 100 viviendas se encuentran estas dispersas, como observan, ¿no? Hay una dispersión de las calles. Entonces, se considera como centro poblado que rural, el campo. Bien, las entidades encargadas digamos, responsables de la organización del espacio urbano y rural son el Ministerio de Vivienda, que se encarga de facilitar el acceso a la población a una vivienda digna y brindarle servicios de saneamiento de calidad y sostenible a la población. Y tenemos las municipalidades, que se encargan de la organización del espacio físico, uso del suelo y acondicionamiento territorial de las áreas urbanas y rurales. O también se encargan de dotarle, ¿no?, de infraestructura a las áreas urbanas o rurales, y también renovar lo que esos espacios necesitan, ¿no? Entonces son las 2 entidades encargadas de organizar ambos espacios. Muy bien, ahora sí, para terminar, el índice de desarrollo humano. Una de las características importantes para evaluar si la población ha conseguido su desarrollo humano es este índice, elaborado por el PNUD, que es el PNUD, es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Este índice toma en cuenta, ¿sí?, 3 dimensiones para evaluar si digamos, una determinada población ha alcanzado un desarrollo alto, medio, bajo o muy alto, que es el de disfrutar de una vida larga y saludable. Estamos hablando de la esperanza de vida, y aquí ya está, miren, 76,5, ¿no? El acceso a la educación, y tenemos aquí que el promedio de años de estudio de un peruano es de 9,8 años, ¿sí? Un nivel de vida digno, que se mide con el PBI per cápita, $12,323 anuales,
¿no? Y un índice de pobreza de 21,7%. Con estas entonces variables nos categoriza, ¿no? El PNUD. Y el IDH del Perú es de 0,759, considerado como un IDH alto, ¿sí? Un IDH alto. El Perú se encuentra actualmente en el puesto, ¿qué? 82, ¿no? En el puesto 82 del desarrollo humano. Muy bien, hemos terminado y ahora pasamos a resolver algunas preguntas. Acá. Pueden leer y marcar la clave. ¿Alguien más va a marcar? Muy bien, a ver, veamos. Bien, aquí la única que era verdadera era la 3, dice, es denominada también expectativa de vida al nacer, ¿no? Porque hemos dicho que la esperanza de vida ha ido en aumento, pues ¿quién ha estado distraído ahí? ¿Cómo me van a poner verdadero la 1, no? Entonces sí, la esperanza de vida ha ido en aumento, ¿sí? De la población peruana. De repente han entrado un poquito tarde a la clase porque esa fue la primera parte, ¿no? Entonces, la esperanza de vida ha ido en aumento en las últimas décadas, ha aumentado, ¿no? ¿Expresa la medición del nivel de vida? No, el nivel de vida lo mide el IDH con varias variables, así que también es falso. ¿Registra mayores niveles en las áreas rurales que urbanas? No, 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 no. En la ciudad hay más esperanza de vida que en el campo, ¿no? Definitivamente la vida en el campo es mucho más difícil, no hay acceso a servicios médicos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la condición del campesino es muy difícil, ¿no? Y por lo tanto su esperanza de vida se reduce, ¿no? Entonces aquí la única, digamos, enunciado verdadero era el tercero. La respuesta era entonces, A. A ver, esta de aquí, un cuadro, a ver, un cuadro estadístico. Miren bien, ¿ah?
Bien, ¿alguien más? A ver, ¿qué tenemos aquí? En la mayoría ha marcado entonces la letra D. ¿Estará bien la letra D? ¿Qué dice? Leamos. El grupo etario más apto para la producción de bienes aumentó más de 2%. Etario significa grupo con las mismas características. Entonces, ¿y cuál es el más apto para la producción de bienes? Este de aquí, que es la PEA, ¿no? La población económicamente activa. Y en efecto vemos que de 63 subió a 65. Entonces, este de aquí es verdadero, ¿cierto? Luego dice, la población dependiente registró una fuerte caída, dice, entre ambos censos. ¿Cuál es la población dependiente? Este de aquí. Pero se puede señalar fuerte caída, un 4%. No, fuerte caída hubiera sido una cifra mucho mayor de diferencia. Si bien es cierto hay una caída, no hay una fuerte caída, ¿correcto? Entonces este de aquí es falso. El grupo de 0 a 14 disminuye en términos absolutos y porcentuales. Veamos, de 8 millones a 7, ok, y en términos absolutos, y de 30 a 26, también en términos relativos. En ambos, entonces, grupos de edades cae el grupo, ¿no? Digamos, en las cifras absolutas y relativas, en ambas cae. Entonces, esto es verdadero, ¿cierto? Está bien. Luego dice, la tendencia actual de la natalidad explica el descenso de la población, ¿correcto? Entonces, tenemos algún dato, ¿correcto? Algún dato que nos pueda decir que la natalidad, la tendencia actual de la natalidad explica el descenso de la población. Además que la población peruana no ha descendido, ¿correcto? ¿Qué explica la natalidad? La velocidad, el ritmo, ¿correcto? Pero no el descenso, sino el ritmo, la velocidad, ¿correcto? Y además todos sabemos que la población peruana ha ido en aumento. Entonces, en ningún momento la población, la única que ha caído, acuérdense, es la sierra, nada más. Pero en términos a nivel nacional, la población peruana ha aumentado. Entonces también es falso. Aquí solamente era la D, ¿no? 1 y 3. Muy bien. Los demás se las dejo para la casa. 1B, 2A, 3D y 4C. Voy a subir la presentación ahora de cívica, entonces. ¿Alguna pregunta final sobre geografía antes de iniciar cívica? Bien. Pasemos ahora a los órganos constitucionales autónomos. Tenemos que hablar del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal y la Junta Nacional de Justicia. Ya son 4, todavía faltan más. La otra semana terminaremos con los órganos constitucionales autónomos. Falta fuerte. Seguimos. Ahora sí, el Ministerio Público. Aquí vemos la imagen, ¿no? De estos 5 magistrados. Acá hay uno de ellos es muy controvertido, ¿no? No voy a mencionar su nombre, ¿no? En esta foto. Pero estos son los 5 fiscales supremos de la nación. Ellos
entre los 5 magistrados se escoge al presidente del Ministerio Público. ¿A quién va a presidir? ¿Quién va a ser el fiscal o fiscal de la nación? ¿No? Esta vez tenemos a Zoraida Ábalos, que ha sido elegida por un periodo de 3 años y prorrogable solo por otros 2. O sea, Zoraida Ábalos se puede quedar hasta 5 años como fiscal de la nación. El resto son los llamados fiscales supremos, ¿no? Bien, el Ministerio Público o Fiscalía de la Nación es uno de los órganos autónomos del Estado y se encuentra integrado al proceso de administración de justicia, ¿no? Y a la defensa de los derechos legales y constitucionales de la sociedad. La Constitución le confiere autonomía, pues, funcional, administrativa, ¿no? Digamos, dentro de sus funciones para poder cumplir con todas las atribuciones que le confiere la misma Constitución. ¿Y cuáles son esas funciones? En primer lugar, promover la acción judicial en defensa de la legalidad. Como hemos visto, la misión del Ministerio Público es defender los derechos legales y constitucionales que se encuentran en la Constitución y defender la legalidad, ¿no? Entonces, somete a juicio o puede llevar a juicio a una persona, ¿no? Abre investigación e investiga y conduce la investigación del delito, ¿no? Desde su origen hasta que lo lleva a juicio. También tiene la labor de velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales. Estamos hablando del Poder Judicial, ¿no? Vela por la independencia de los jueces a la hora de administrar justicia, pero también vela la recta administración de justicia, ¿no? Entonces, que es, digamos, que el juez, ¿no? Realice una labor acorde con los códigos civiles y penales y la Constitución. También representa a la sociedad en los procesos judiciales, ¿no? Esta obviamente tiene que ver con esta, porque promueve la acción y además representa, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una sobrina que su papá no le pasaba pensión, entonces el juicio lo inició mi prima en el juzgado civil, pero luego ya pasó, el juez civil derivó el caso al fiscal de familia, haciendo para que haga la denuncia, ¿correcto? Ya que el padre en el juzgado civil, a pesar de que el juez le había pues solicitado, no había hecho el pago respectivo de las pensiones, los devengados, etc. Entonces, ¿qué hizo el juez? El juez civil derivó el caso al fiscal de familia. El fiscal de familia arma la carpeta con todas las pruebas y acusa, ¿no? Entonces promueve la acción judicial. Y cuando ya se realizó el juicio, mi prima fue sin abogado, ¿no? ¿Por qué? Porque el fiscal era el que estaba representando los intereses de su menor, porque acá representa a la sociedad. Entonces no necesitaba abogado, porque era el fiscal quien había hecho la acusación y quien debía defender los derechos constitucionales de la menor, ¿no? Y es más, ¿no? El fiscal en ese mismo juicio, además de solicitar la reparación y los años de cárcel de no cumplir, pidió la reparación civil, porque aparte de la deuda que tenía el papá con la menor, aparte por haber todos estos años teniéndola abandonada, porque mi sobrina tenía 16 años, además de por haberla abandonado 16 años, el fiscal pidió la reparación civil a favor de, o sea, además del monto que debía, un monto de reparación civil, ¿no? Y tuvo que pagar pues todo, ¿no? Si no se iba preso. Entonces, esa es la labor del fiscal, pero también conducir, dice, la investigación del delito, ¿no? Si se ha cometido un delito o no. Y ahí tenemos el caso Lavajato, ¿no? Los Cuellos Blancos, Club de la Construcción. En realidad, los fiscales anticorrupción tienen mucha, digamos, labor en reconstruir y demostrar, porque van a tener que demostrar en un juicio, y si no está bien armada la carpeta, se les viene abajo el caso, ¿no? Por eso es que a veces se demora mucho en realizar las investigaciones. Y finalmente ya ejercitar la acción penal de oficio a petición de parte, ¿no? Hacer la denuncia penal
Ya investigo todo, recopilo y hago la denuncia penal. Esta denuncia penal la puedo hacer de oficio, o sea, por iniciativa del propio Ministerio Público o a petición del juez, de un juez civil que lo deriva, como este el caso de la niña, que lo deriva al fiscal de familia. ¿Sí? Finalmente, los fiscales pueden hasta emitir dictamen previo en algunas resoluciones, a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contemple. Muy bien, y tenemos ahora la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo también es otro de los órganos autónomos y colaborador crítico del Estado, dice. Obviamente actúa con autonomía respecto a cualquier poder público o privado, ¿no? No está sujeto a mandato imperativo el defensor del pueblo, ¿no? Y, digamos, todas sus acciones se realizan con la misión de lograr el bien común y defender los derechos de la ciudadanía. Por algo se llama Defensoría del Pueblo. La máxima autoridad es el defensor del pueblo, que es elegido y removido por el Congreso con el voto de los 2/3 del número legal, ¿no? Entonces aquí a la fiscal de la nación le escoge los fiscales supremos, pero al defensor del pueblo lo elige el Congreso con el voto de los 2/3 y el cargo dura 5 años. El defensor del pueblo no está sujeto a mandato imperativo, nadie, como les hemos dicho, nadie, ninguna autoridad o poder público privado puede, ¿no? Digamos, combinarlo a hacer algo. Pero además goza de inmunidad, que es la misma inmunidad, ojo con esto, que es la misma inmunidad con la que gozan los congresistas. ¿Sí? La Defensoría del Pueblo cumple una función, por lo tanto, mediadora. Es importante saber que la Defensoría no es un órgano judicial, su labor no está en los juzgados, eso es la Fiscalía, ¿no? Que también defiende la legalidad, pero a nivel judicial. En cambio, la Defensoría, su función es más mediadora y el defensor del pueblo no desempeña funciones ni de juez ni de fiscal, ¿correcto? Ni sustituye a ninguna autoridad. No dicta sentencias porque, digamos, no es un fuero jurisdiccional, no impone tampoco multa ni sanciones, ¿no? Lo que hace es elaborar informes, recomendaciones, exhortaciones a las autoridades, ¿no? E informa. Entonces, si hay denuncias que llegan a la Defensoría les da trámite. Por ejemplo, hace muchos años atrás, un grupo de profesores CAS no fueron remunerados por 3 meses en una entidad del Estado. Entonces, presentaron su reclamo a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo envió cartas, ¿no? Recomendando y exhortando a cumplir con el sueldo de los trabajadores, pero igual hicieron caso omiso. Entonces se derivó el caso al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo multó a la institución, pero no sé con cuántas UITs, ¿no? Entonces, desde ahí ya, y todavía la institución era del Estado, que es peor, ¿no? Era del Estado la institución, no era privada, era del Estado. Entonces, aún más, ¿no? Se vio obligada a pagar, pues, las multas, ¿no? Y pagarle a los trabajadores. Y justamente, ¿por qué? ¿No? ¿Cuáles son ya las funciones específicas del defensor del pueblo? Además de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, supervisa y lo que yo les decía, el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Entonces, todos los órganos del Estado, ministerio, poderes, gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿no? Están bajo la lupa de ¿quién? De la Defensoría del Pueblo. Y ella recepciona todas las denuncias que hayan cometido, digamos, las faltas que hayan cometido los servicios estatales en contra de las personas. Un mal servicio de salud, un mal servicio de educación, cobro indebido de matrículas, ¿no? Etcétera. Entonces, repito, la Defensoría es quien está, digamos, observando y vigilante para garantizar los derechos de la ciudadanía, ¿no?
y supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía también. Bien, y tenemos ahora el Tribunal Constitucional, que ha tenido mucho protagonismo en los últimos años, ¿no? Sobre todo con esto del cierre del Congreso, el intento de vacancia, ¿no? Y ha recibido, en todos estos 2 años, ha recibido 2 demandas competenciales del presidente Vizcarra que denunciaba, pues, digamos, invasión de competencias del Congreso al Poder Ejecutivo, ¿no? Y también ha anulado muchas de las leyes que ha digamos, aprobado y promulgado el Congreso cuando el Ejecutivo se ha negado, ¿no? Y las ha declarado inconstitucional también, ¿no? Entonces, ¿qué función tienen estos 7 magistrados? ¿Por qué son tan importantes para la democracia en el país? Ellos, pues, representan un órgano que es el órgano de control e interpretación de la Constitución, ¿no? Ellos, digamos, son los intérpretes supremos de la Constitución. Entonces, si por A o B alguna se aprueba y se promulga una ley y un grupo de ciudadanos sostiene que es inconstitucional y demuestra que es inconstitucional, le solicita al Tribunal Constitucional que la declare como tal, ¿no? Y esa ley pierda vigencia. Entonces, el tribunal, como máximo órgano supremo de control y supervisión de la Constitución, hace prevalecer la Constitución por encima de cualquier leyes, reglamentos o normas de menor jerarquía, ¿sí? Porque digamos, al Tribunal Constitucional se le ha conferido el principio de defensa del principio de la supremacía constitucional, ¿no? Está compuesto, como observan en la imagen, de 7 miembros, ¿no? Elegidos por el Congreso, pero aquí algunos cuestionan esto, ¿no? Que el Tribunal Constitucional sea elegido por el Congreso de la República por un periodo de 5 años con el voto de los 2/3 también. Bueno, acá no hay 2/3, no dice, pero es 2/3, ¿no? Y por un periodo de 5 años. Estos 7 magistrados gozan de la misma inmunidad y prerrogativas que los congresistas. Al igual que el defensor del pueblo, también estos 7 magistrados gozan de la misma inmunidad que los congresistas. No hay reelección inmediata para estos magistrados. Tendría que pasar 5 años más para que vuelvan a convertirse como magistrados. Debido a la labor tan delicada que van a cumplir estos magistrados, porque pueden incluso anular sentencias judiciales, ¿no? Si es que se ha violentado el derecho al debido proceso, por ejemplo, o puede, emitir una resolución dando consentida el habeas corpus de una persona que se le ha sido denegada en todas las instancias del Poder Judicial. Entonces, para ser magistrado de este tribunal se requiere, además de ser peruano de nacimiento y ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años. Por eso los vemos a ellos mayorcitos. Pero además, haber sido magistrado, miren, de la Corte Suprema o fiscal superior durante 10 años. ¿Sí? Durante 10 años. O, de lo contrario, si no ha logrado ser magistrado, haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años, ¿no? Entonces, de ahí recién ya cumple los requisitos para poder ser magistrado, porque son personas muy eruditas en la interpretación, ¿no? Y control de la Constitución. Bueno, son pues especialistas, tienen maestría, doctorado en Derecho Constitucional. Muy bien, aunque he mencionado alguna de sus funciones, los miembros del Tribunal Constitucional conocen instancia única la acción de inconstitucionalidad, que ya hemos señalado que es una garantía que procede cuando una norma con rango de ley viola la Constitución. Luego tenemos conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias
de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento, ¿no? Que han sido denegadas, pues obviamente, en el Poder Judicial. Y por último, conocer los conflictos de competencia. Como hemos visto, les decía, pues, ¿no? Vizcarra, digamos, presentó una demanda competencial al Congreso por intromisión de funciones, ¿no? Esto también, pues, se encarga de evaluar el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y vamos a la última ya, al último órgano constitucional. Este órgano es, digamos, nuevo porque recién inició sus labores en enero del 2020. Está compuesto por 7 magistrados, ¿no? Titulares que han sido nombrados por concurso público. Acá ellos ya no son nombrados por el poder ni ejecutivo ni legislativo, ¿no? Porque no podrían serlo tampoco, porque su labor tiene que ver con el Poder Judicial y la Fiscalía. Entonces, aquí se necesita mucha transparencia y mucha autonomía para estos magistrados que van a llevar a cabo una labor muy importante, ¿no? Y ellos son elegidos por un periodo de 5 años, repito, por concurso, y además está prohibida su reelección. El concurso, se forma una comisión especial para nombrar por concurso a estos magistrados, que lo preside el defensor del pueblo, ¿no? ¿Y de qué se va a encargar? Pues, de acuerdo a su ley orgánica, ¿de qué se encarga esta Junta Nacional de Justicia? ¿Cuál es, digamos, la labor tan esencial, tan importante, tan decisiva, ¿no? Y que se necesita que sean, pues, personas probas, incorruptibles, etcétera. Bien, en primer lugar, nombrar previo concurso público de méritos y evaluación personal a todos los jueces y fiscales de todos los niveles, incluidos los supremos. ¿Se dan cuenta? Nombrar previo concurso público de mérito y evaluación personal a los jueces y fiscales de todos los niveles. Ratificarlos a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años, ¿no? Si un juez o fiscal, miren, no es ratificado, ya no puede regresar al Poder Judicial. Puede, digamos, dedicarse a su abogacía, a su carrera, pero pasado 7 años quiere regresar a ser juez y fiscal, ya no puede, si no es ratificado. También pueden destituirlos, ¿no? O aplicar la sanción de destitución. Nadie se salva, hasta los jueces supremos y fiscales supremos pueden ser destituidos por la Junta Nacional de Justicia. Y obviamente también todos los fiscales y jueces de todas las instancias pueden ser, digamos, sancionados con la destitución por la Junta Nacional de Justicia. También pueden ser amonestados o suspendidos de hasta 120 días calendarios, dependiendo de la falta que se haya cometido administrativa, ¿no? Porque si es delito penal, ahí sí va a ser destituido totalmente. Pero cuando es una falta administrativa, puede ser amonestado, que es un documento escrito, como un memorándum que se le manda, o puede ser suspendido hasta 120 días. Y también es la última instancia de las impugnaciones interpuestas por los jueces o fiscales que han sido sometidos a procesos disciplinarios, ¿no? Y que obviamente el juez o fiscal no está de acuerdo y ha impugnado, pues, digamos, la resolución emitida por ya sea el Ministerio Público o el Poder Judicial. Finalmente, extender a los fiscales y jueces el título oficial que los acredita, ¿no? Porque como ellos someten a concurso público las plazas, una vez que sale la relación de los que han ocupado las plazas, entonces
la Junta Nacional de Justicia les entrega su credencial, así como el Jurado Nacional de Elección le entrega la credencial a los congresistas que han sido elegidos, igualmente aquí también se le extiende su credencial. Finalmente, esta Junta Nacional de Justicia tiene una función excepcional, ¿no? Aquí, que no tiene que ver con la Fiscalía ni el Poder Judicial, pero se le ha dado, también se le ha conferido esta atribución especial, que es de nombrar, ratificar y destituir a los jefes de la OMPE y la RENIEC. Este nombramiento también es por concurso de méritos, ¿ya? También es por concurso de méritos, no es a dedo. ¿Alguna pregunta? Esta Junta Nacional de Justicia, como les dije, ha reemplazado al corrupto Consejo Nacional de la Magistratura. Fue aprobado su creación por referéndum, ¿se acuerdan? El año pasado. Muy bien, ahora sí, si no hay preguntas, hemos terminado y pasamos a contestar algunas preguntas. Voy a iniciar la encuesta para resolver esta pregunta. ¿Cómo vamos? ¿Alguien más? Bien. Miren, está bien disperso, ¿no? Tenemos 5 la A, 4 la B, 2 C y 2 D. Muy bien. Poseen la titularidad de la acción penal. El Ministerio Público promueve la acción penal, pero la titularidad la tiene el juez, pues, que es el que lleva acá, o sea, se emite sentencia, ¿correcto? Entonces, no es lo mismo que poseer la titularidad de promover la acción penal. La promueve, hace la denuncia el fiscal, pero la titularidad la tiene el juez, porque es el que finalmente decide penalmente y sanciona el delito, ¿correcto? Entonces, esta de aquí
es falsa, ¿correcto? Muy bien. Y tenemos 2, representa y defiende al Estado, ¿no? La 2. Algunos me han marcado 2 como correcto, ¿no? Y no es así, porque no es lo mismo defender al Estado que defender a la sociedad. Como yo le hice el ejemplo de la niña. La niña no es el Estado, la niña es un ciudadano, digamos, una menor que forma parte de la nación peruana y se protege los derechos constitucionales de la menor, pero no representa y defiende al Estado. Quien defiende al Estado es el procurador. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase, creo que la 2, la 1, ¿no? Y el procurador es quien defiende los intereses del Estado. La Fiscalía defiende los derechos de la sociedad, los derechos constitucionales, la legalidad y los derechos de la sociedad, que no es lo mismo que el Estado, ¿correcto? Entonces, aquí también era falso. Son nombrados por la Junta Nacional de Justicia, verdadero, definitivamente hemos dicho que sí, que la Junta Nacional de Justicia nombra por concurso público a todos los jueces y fiscales. No, la Junta de Fiscales Supremos solo elige a la presidenta del Ministerio Público. Y acabo de señalar hace un momento que la Junta de Justicia nombra previo concurso de evaluación a los jueces y fiscales de todos los niveles, ¿no? Ahí está, ¿correcto? Y la Junta Suprema de Fiscales solo escoge a la presidenta por un periodo de 3 años, prorrogable 2 más, ¿correcto? Y forma parte de nuestro sistema judicial, por supuesto, hemos dicho que forma parte, ¿no? De el sistema judicial porque participa, representa a la sociedad en los procesos judiciales, ¿no? Entonces la respuesta era la A, 3 y 4 nada más, ¿ya? Bien, a seguir leyendo un poquito más para profundizar el tema y cualquier duda, ya saben ustedes que tienen qué cosa el multichat, ¿no? Si ha quedado algo pendiente. Las claves 1A, 2C, 3B y 4B. Muy bien, voy a iniciar la encuesta ya docente para dar terminada la clase. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho, descansen, ¿no? Este fin de semana. Si salen a la calle, no se olviden de ponerse sus mascarillas, ¿no? No vayan a discotecas, no vayan donde se puedan contagiar. Y nos vemos, jóvenes. Nos vemos. Chao, Miguel. También nos vemos hasta el próximo sábado.